Sí, también para complementar lo que está pasando en Perú en relación con este tema, siguen votando en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Ambos candidatos, nos contaba el periodista Claudio Casanova, llegan prácticamente empatados en las encuestas y es una elección que se ha definido como una contienda entre proyectos antagónicos, aunque hay algunas materias como los temas valóricos donde ahí ambos son calificados como conservadores, y también es una votación que se ha planteado como una elección entre el mal menor por muchos. Son más de 25 millones los ciudadanos que están convocados a votar en un país donde el voto es obligatorio y en un contexto muy complicado con el impacto económico y sanitario de la pandemia, en un país donde las muertes por COVID-19 ya llegan a 180.000. Y a todo eso además hay que sumar los escándalos de corrupción, la inestabilidad política que ha llevado a que Perú tenga 4 presidentes en los últimos 3 años. A las 8 de la noche, tal como ya les mencionábamos, hora de Chile, debiéramos conocer los resultados a boca de urna, que de todas formas ahí tienen un margen de error de entre el 2 y el 4%, no son definitivos, por lo tanto ya a las 11 de la noche debiéramos tener la primera información respecto a las cifras oficiales que maneja la OMPE, el organismo electoral de Perú. Vamos a ver ahí qué es lo que ocurre, pero no es el único país donde se están llevando a cabo elecciones, porque también en México están participando de la jornada electoral más grande de su historia. Son elecciones locales y legislativas que además se consideran una especie de plebiscito sobre el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que se va a elegir? Se va a renovar la Cámara de Diputados, o también cerca de 20.000 cargos regionales y 15 de 32 gobernaciones. Esto además en un clima de violencia con el asesinato de 91 políticos desde septiembre del año pasado, desde que se inició este proceso electoral, y de ellos 36 además eran candidatos. ¿Qué dicen las encuestas? Que el oficialismo podría perder su mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pero por muy poco. Esa mayoría es necesaria para que el presidente López Obrador pueda llevar a cabo las reformas constitucionales que pretende impulsar. De no contar con esa mayoría, va a tener ahí que negociar con la oposición en un país que también se encuentra en un momento complejo, porque es una de las naciones que se han visto más golpeadas por el coronavirus y con el impacto económico que eso ha significado, con una economía que se contrajo un 8,5% el año 2020. ¿Y quién reapareció? Ahí lo ven, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dio su primer discurso por televisión de los últimos meses. Lo hizo ante unas 1.200 personas en la convención del Partido Republicano en Carolina del Norte, donde nuevamente sugirió la idea de presentarse a una nueva candidatura presidencial en 2024. Dijo que ese es un año que está esperando con impaciencia. Reiteró sus acusaciones de fraude electoral en las elecciones de 2020 y una de las frases que dijo anoche fue: esta elección pasará a la historia como el mayor crimen del siglo. Se refirió a otros temas que son populares entre la base del Partido Republicano, como la inmigración ilegal o la defensa del derecho a portar armas, y comentó que espera que el Partido Republicano retome el control de las 2 cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato que están previstas para 2022. Nos vamos a trasladar ahora hasta Sri Lanka, porque al menos 16 personas murieron y 270.000 tuvieron que dejar sus casas por las inundaciones que ha provocado hasta ahora la temporada de monzones. Las fuerzas de seguridad han tenido que desplegarse ahí en varias zonas a lo largo del país para poder ayudar en las tareas de evacuación y de rescate. El monzón suele afectar a Sri Lanka 2 veces al año. Estamos hablando de lluvias que son muy importantes para regar los cultivos y para la energía hidroeléctrica, pero también puede causar destrozos y tragedias que lamentar, como lo que estamos viendo en las imágenes.
Y este domingo Israel comenzó a vacunar a los adolescentes de 12 a 15 años y se suma de esta manera a otros países que ya lo han estado haciendo, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Donde ya comenzaron a vacunar a los adolescentes desde los 12 años, porque ahí las autoridades de salud concluyeron que la vacuna de Pfizer es segura en ese segmento de la población. La semana pasada, además, Israel había levantado casi todas las restricciones, incluido este denominado pase verde, que permitía que las personas que ya fueron vacunadas con las 2 dosis pudieran acceder a lugares públicos. Ahora pueden hacerlo sin la necesidad de presentar ese documento. En Israel se ha logrado vacunar al 63% de la población con al menos una dosis y el 59% de sus habitantes ya está completamente inoculado. Y terminamos con novedades de la familia real británica, porque los duques de Sussex, Harry y Meghan, anunciaron en un comunicado el nacimiento de su hija y se llama Lilibet Diana, Lilibet en honor a la reina Isabel II, porque es el apodo con el que la conocen cariñosamente en su círculo cercano. Así la llamaba su padre, el rey Jorge VI, también su fallecido esposo, el duque Felipe de Edimburgo, y Diana, bueno, por la princesa Diana, ¿no? En este comunicado indicaron que su hija nació el viernes de esta semana en el Hospital Santa Barbara Cottage, en Santa Bárbara, en California, y dijeron que la llegada de la nueva integrante de la familia es más de lo que pudieron haber imaginado. Y de esta forma se suma a su hermano Archie, que, recordemos, nació hace 2 años, en mayo de 2019. Ellos en esta polémica entrevista a Oprah Winfrey habían dado a conocer que iban a ser padres de una niña.